Buenos días, queridos hermanos. Un gusto volver a saludarles. Nos hemos estado haciendo lance. Tenía que venir hace 2 domingos, una confusión ahí. No vine. Y bueno, el Señor tiene sus planes, su propósito, y Él sabe por qué no vine. Amén. Una vez más, por favor, pongámonos de pie. Vamos a orar. El Señor en esta mañana nos tiene un mensaje. Le decía a Karen, me ha dado palo esta semana la Biblia, y luego de darnos palo, ¿entienden lo que le estoy diciendo? De repente un traductor de español latino, la palabra, la espada y luego de eso nos conforta. Primero nos hace entender nuestro pecado y luego nos conforta con Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor bendito, te damos la gloria solo a ti por este momento. Padre, perdona todas nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras debilidades, Señor, nuestras malas actitudes. Padre, que tu palabra sea en esta mañana la autoridad, la que habla en nuestro corazón, Señor. No palabra de hombre, ni lo que nosotros creemos o pensamos que está bien, sino lo que tu palabra dice que está bien, Señor. Ayúdanos a entender que somos iglesia, que somos defensores de tu verdad, que debemos comportarnos, Señor, como tal, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar sus asientos. El hermano ha leído esta mañana Tito 2, 11 al 14. Y ese es nuestro texto que vamos a aprender en esta mañana. Estamos en este mes con el tema la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Es decir, la iglesia es la que defiende y sostiene la verdad. La verdad de que Cristo vino al mundo, murió por pecadores, nos dio vida a los que creemos en Él y resucitó. Y que un día va a volver por su iglesia. Esa es la verdad que defendemos. Y a veces el problema como cristianos es que nos olvidamos qué significa ser iglesia, ¿no? O lo sabemos y tenemos amnesia y lo olvidamos en nuestra vida, en nuestro caminar diario. Entonces, si somos la columna y baluarte de la verdad, dice que la iglesia también debemos entender lo que es iglesia. Y estuve escuchando al pastor Sugel Michelén, si alguien lo ha escuchado, y de una manera impresionante él dice lo que no es iglesia. Quisiera compartirles en esta mañana, aunque no es el tema central, pero es importante primero entender qué es la iglesia para ser columna y baluarte. Entonces él dice, en primer lugar, la iglesia no es un conjunto, la iglesia no es un edificio, ¿no? La iglesia no es este lugar. Cuando salgamos de aquí a la 1 de la tarde, esto va a dejar de ser el templo de Dios, porque van a ser paredes, muros, cemento, ladrillo. En el Nuevo Testamento nos enseña que el templo de Dios no está hecho de esas cosas, de cemento, de bloques, de piedras, sino de piedras vivas, ¿no? Esas piedras vivas somos cada uno de nosotros los creyentes, hombres y mujeres, pecadores que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Edificados sobre la piedra angular que es Cristo. Primera de Corintios 3, 16 al 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, hermanos, la iglesia somos cada uno de nosotros. Cuando decimos vamos a defender la verdad de Cristo, es nuestra responsabilidad. A veces tenemos la iglesia, columna y baluarte de la verdad, y pensamos en este edificio y pensamos en un grupo y un poco no lo personalizamos.
No personalizamos esa responsabilidad. Pero aquí la palabra del Señor nos dice que nosotros somos el templo del Señor, del Espíritu Santo. La segunda cosa que dice este pastor, la iglesia no es un conjunto de actividades religiosas. Nos congregamos los domingos por mandato del Señor, pero la iglesia no es el culto, o la iglesia no es un ágape que realizamos algún día, una actividad juvenil, ¿no? Es parte de lo que hace la iglesia. Pero la iglesia somos cada uno de nosotros, donde estemos somos iglesia. Si estamos si en nuestra familia hay personas cristianas, ahí está la iglesia. Si estamos solos y somos cristianos, ahí está la iglesia. Entonces Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo, cuídate de ti mismo, ¿no? Porque somos templo del Espíritu Santo. Dice Pablo en 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo no estaba diciendo yo entré a un edificio el día domingo y perseguí a la iglesia. Él perseguía a la iglesia de lunes a domingo, porque a los que perseguían eran a los cristianos, a los que seguían a Cristo. Entonces, hermanos, muchos dirán, no, ya yo sabía eso, yo entiendo que es iglesia, yo también, pero muchas veces sufrimos de amnesia y no mostramos eso en nuestra vida, que realmente entendemos que cada uno de nosotros somos iglesia. Y un tercer punto que este pastor dice es que la iglesia no son sus líderes y sus pastores. Sí, ellos cumplen una responsabilidad, merecen doble honor, claro que sí, pero si en un lugar, por ejemplo, hay una persona enferma y no va el pastor, y luego esa persona se aparta, no podemos decir, la iglesia no estuvo ahí porque el pastor no estuvo ahí, sino que cada uno de nosotros era responsable de visitar a ese hermano. Y si un hermano te visita, hermano, la iglesia es que te está visitando, ¿no? Entonces entender este concepto de qué es la iglesia, que somos cada uno de nosotros, es importante también para que personalicemos la responsabilidad de que somos columna y baluarte de la verdad. Somos los responsables de defender la verdad de Cristo, ¿no? Y esta mañana lo que vamos a ver, nuestro tema es defendiendo la verdad con mi vida. Quizás el título parece que voy a ir a morir y en teoría podría ser así. Pero lo que significa aquí es que si debemos morir es a nosotros mismos, a nuestros deseos carnales, a nuestras emociones carnales, a nuestros planes carnales, morir para defender la verdad. Y vamos a ver de qué se trata. Tito 2, 11 al 14. Vamos a leer nuevamente. Tito 2, 11. Amén. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nos está diciendo dos para, ¿no? Cristo vino a morir para salvarnos y para redimirnos del pecado. Entonces, parte de la salvación es que Él nos ha redimido de esa naturaleza pecaminosa. La carta de Pablo a Tito es una carta pastoral, le llaman, de un pastor hacia otro pastor. Tito era un acompañante, un amigo de Pablo que estuvo con él en sus viajes misioneros, probablemente en su segundo, tercero y un poco en el cuarto viaje misionero. Entonces no era un cristiano nuevito, ¿no?
era un pastor y un pastor le escribe a otro pastor para darle instrucciones, ¿no? Acerca de cómo dirigir la iglesia, ¿no? De cómo instaurar en la iglesia líderes, ¿no? De eso se trata esta carta, y la fuerte preocupación de Pablo era la sana doctrina, ¿no? Que se predique y se practique la sana doctrina, ¿no? Tanto en Tito como en Timoteo, en Gálatas y Colosenses, esa es la preocupación de Pablo. Pablo envía cartas a los pastores para que ellos luchen contra las doctrinas falsas. Y hermano, toda doctrina que se predicaba, toda doctrina falsa, siempre iba en contra de Cristo, de la deidad de Cristo, de que Cristo es el todo en la salvación. Estos falsos maestros decían que para salvarse no era Cristo lo único, que tenían que cumplir los mandamientos para poder ser salvos, ¿no? Entonces Cristo para ellos no era suficiente. Había una preocupación. Estos falsos maestros estaban preocupados, pero por mitos y por genealogía, ¿no? Yo soy hijo de tal, yo vengo de la tribu de tal. Entonces, y por mitos, los ritos que ya se habían abolido con la muerte de Cristo, como la circuncisión, ¿no? El que no se circuncidara no era parte del pueblo. Ellos seguían preocupados por esas cosas sin sentidos. Entonces, Pablo enviaba estas cartas para batallar contra estas doctrinas. Hermano, ¿y cuántos de nosotros a veces decimos, ay, esos falsos maestros? Pero ¿cuántas veces nosotros estamos preocupados por cosas sin sentido? Entendemos la doctrina, la sana doctrina, en nuestra mente, pero nuestro corazón se preocupa por banalidades, ¿no? Y nos convertimos en estos falsos maestros en la práctica, porque predicamos una cosa y nuestro corazón dice otra cosa, ¿no? Nos frustramos cuando el Señor dice que Cristo es todo, cuando su palabra dice que Cristo es todo para nosotros, ¿no? Estamos pensando qué publicar en el Facebook para que me den un like, ¿no? Estamos pensando qué será de la vida de mi artista favorito, ¿no? Se divorció, ¿qué hizo? Y estamos preocupados en banalidades, hermanos. Entonces nos convertimos en estos falsos maestros porque nuestra vida no es coherente con la doctrina verdadera. Estos falsos maestros reflejaban querían tener una posición de liderazgo para obtener ganancia financiera. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, queremos una posición de liderazgo para recibir honor? Aunque no lo decimos con la mente, pero sí a veces nuestro corazón va hacia ese rumbo, recibir honor, ser admirado, ¿no? Recuerden que esta carta es de un pastor hacia otro pastor, donde él les da instrucciones cómo deben ser los obispos, ¿no? Cómo deben ser las ancianas, cómo deben ser los ancianos, cómo deben ser las esposas, los hombres. Entonces es para cristianos esta carta. Y hermano, muchas veces nos comportamos como estos falsos maestros porque queremos una posición como líder dentro de la iglesia, dentro de estas cuatro paredes para mostrarnos, y nuestra actitud no es la correcta, ¿no? Otra característica de estos profetas es que tenían la conciencia cauterizada, ¿no? La conciencia es algo que el Señor nos ha dado a todos, ¿no? Dice en Romanos 12, 14 y 15, por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la ley escrita en sus corazones, dando testimonio y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Entonces la conciencia, hermano, es alarma que nos dice, has hecho algo malo, ¿no? Y nos acusa y empieza la culpabilidad, la vergüenza, la duda en nosotros, ¿no? Tenemos esa conciencia todas las personas. Estos falsos maestros tenían esta conciencia
cauterizada, ya no tenían conciencia de lo que hacían. Decían que conocían a Dios, pero en realidad sus hechos negaban, sus acciones negaban que conocían al Señor. Hermano, ¿y cómo somos nosotros con nuestra conciencia? Decimos conocer a Dios, pero muchas veces lo negamos con nuestras acciones, ¿no? Entonces, cuando vemos a veces la teoría del contexto bíblico y decimos, ay, esos falsos maestros que predicaban en contra de Cristo, hermano, muchas veces nosotros somos así, ¿no? Y debemos pensar en esto y rendirnos ante el Señor y humillarnos y pedirles perdón. Entendemos la sana doctrina, ¿no? Gracias a Dios, creo yo que estamos en una iglesia con sana doctrina, donde se predica la palabra, ¿no? No he escuchado por ahí hablar de prosperidad y esas doctrinas que hoy se predican contra las cuales igual tenemos que luchar. Pero esta mañana lo que vemos, hermano, es que tenemos que luchar con nuestras vidas, con nuestro caminar en Cristo, para defender la sana doctrina, para que el mundo vea realmente que la verdad de que Cristo mora en nuestros corazones y que nos ha transformado, que esa verdad es verdad. Amén. Entonces, en resumen, hermano, estos falsos maestros se preocupaban por ellos mismos, ¿no? Y esa es la diferencia entre defender una falsa doctrina y una sana doctrina. Preocuparse por uno mismo es defender una falsa doctrina. Que me hizo, que no me hizo, que me dijo, que yo no merezco esto, que yo merezco algo mejor, ¿no? Y defender una sana doctrina es lo que hizo Cristo, morir por los demás. Esa es la sana doctrina que nosotros defendemos, que deberíamos defender con nuestra vida. Esa es la diferencia, hermanos. El falso maestro piensa en sí mismo. Y lo que defendemos, la doctrina verdadera, pensamos en los demás. O si lo hago pregunta, ¿pensamos en los demás? Amén. Vamos entonces a nuestro texto. Aún no hemos arrancado con el tema. Esa era la introducción. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hermano, esto nos está diciendo, prediquen el Evangelio. La salvación es para todos los hombres. Y la iglesia es la responsable de hacerlo. La salvación es para todo aquel que cree, pero no van a creer si nadie les predica, ¿no? Hay una canción por ahí, dice, ¿no? ¿Cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo oirán, no? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Entonces, con mi vida, ¿ayudo a que otros puedan creer? ¿Dios puede usar mi vida para que otros crean? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Mis acciones muestran la sana doctrina? Por eso le dije al principio que el Señor me estuvo dando palo esta semana. Así que espero que también le dé a ustedes para no recibir solito. Amén. ¿Realmente mi vida está predicando la sana doctrina? Dios puede usar mi testimonio para que alguien diga, ah, de verdad que Cristo murió, resucitó, porque veo cómo ha cambiado la vida de este hombre, de esta mujer. Defendemos esa verdad, hermano. La verdad que defendemos la vemos en 1 Timoteo 3:16, un resumen impresionante de lo que es el ministerio de la piedad, la verdad que defendemos. 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Esto es lo que defendemos. Dios fue manifestado en carne. Cristo se hizo hombre, tomó la forma humana. Justificado en el Espíritu, Cristo venció la muerte. Cristo resucitó. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Cristo reinando ahora por los siglos de los siglos.
Esto es lo que defendemos, hermanos. Pero esta verdad tiene que causar un efecto en nuestra vida, porque si no causa un efecto, solo es algo mental, un conocimiento que no ha hecho efecto en nuestros corazones. Tiene que tener implicaciones profundas, tanto para nuestra fe como para nuestra vida práctica de los creyentes. Entonces, ¿cómo defiendo la verdad? ¿Cómo defiendo la sana doctrina? ¿Cómo defiendo la verdad de Dios? Hermano, por favor, el versículo 12 de Tito. Tito 2:12. ¿Cómo defendemos la verdad? La primera parte. Sí. La primera parte, enseñándonos que dejando la impiedad y los deseos mundanos. Amén. Gracias, hermano. El versículo 11 dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, pero no solo para una salvación que tenemos en la eternidad, sino dice para enseñarnos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Cuáles son estos deseos mundanos? ¿Cuál es esta impiedad de la que debemos renunciar? Primera de Juan 2:16. Una dama, por favor, que nos pueda leer. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí nos habla de la Trinidad del mundo, ¿no? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En la versión Dios habla hoy, dice, los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. En la versión, en otra versión, la BLA dice, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. En la nueva versión internacional dice, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. En resumen, hermanos, los deseos de la carne es todo lo que va en contra del Señor. Fornicación, adulterio, egoísmo, orgullo, todo lo que nuestra carne quiere, ¿no? Lo que nuestra naturaleza pecaminosa quiere. Los deseos de los ojos, todo entra por los ojos, ¿no? Lo que vemos, eso queremos. Entonces debemos cuidar lo que miramos, ¿no? Y hoy en día es lo que más Satanás utiliza, lo que miramos, porque lo tenemos ahí, en una pantalla, las 24 horas del día. Y la riqueza, hermano, lo que nos aflige, nuestro Dios, que muchas veces lo hacemos nuestro Dios, porque estamos preocupados por ellas, no vivimos sin las riquezas, ¿no? El dinero no es malo porque necesitamos del dinero, pero el amor a ese dinero, perder cosas importantes por ese dinero, por hacernos ricos, ¿no? Eso es pecado, eso es a lo que tenemos que renunciar y eso es lo que nos cuesta. Cuando yo renuncio al pecado, cuando yo renuncio a las cosas del mundo, la gente se da cuenta, ¿no? Oye, a este no le importa mucho el dinero, no vive tranquilo, no se preocupa. ¿Qué tiene? Tal vez no le decimos ni una palabra y ellos dicen, ¿qué tiene? Y ahí alguien es cristiano. Qué bueno sería, ¿no? La gente se da cuenta, hermanos. Y debemos renunciar a esto para defender la sana doctrina. Es así como la defendemos. Cuando hablamos de qué era la iglesia, hermano, no estas cuatro paredes, muchas veces no sabemos cómo utilizar nuestros dones porque decimos, yo no sé qué hacer en la iglesia, no soy útil, yo no sé cantar, yo no sé tocar, soy tardo de lengua, me cuesta hablar. Y la iglesia no es eso, porque hay gente afuera que necesita de alguien que le hable de tú a tú, le dé un consejo y le diga, yo soy cristiano, mira, esto me pasa a mí.
¿no? Mucha gente que no conoce a Cristo no puede entrar a una iglesia y se siente incómoda, pero tal vez alguien, un cristiano, le puede hablar en la calle, tal vez un consejo. No sé cuál es tu don, no sé cuál es lo que Dios ha puesto en tu vida para servirle, pero sí que ha puesto algo si eres cristiano. Entonces la iglesia no es esto, hermano, no es estas cuatro paredes, ¿no? Venimos a orar al Señor por mandato de Él, nos reunimos para orarle, pero somos iglesia 24/7. Amén. Entonces debemos defender esta verdad con nuestra vida. 2 Corintios 5:17, un clásico. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces nos está diciendo la salvación es transformadora. Transforma, produce una vida nueva en la que el poder del pecado ha sido quebrantado. Tuvimos un nuevo nacimiento. Fuimos creados nuevamente de una manera excelente. Nuestros pecados fueron perdonados, fueron pagados por Cristo en la cruz. Esa es la verdad que debemos mostrar con nuestra vida. Amén. Entonces las cosas viejas pasaron, es decir, mis valores, mis prioridades, mis creencias, los planes de mi vida egoísta son cosas viejas. Porque ahora pertenezco a Cristo y estoy dentro de los planes de Cristo. Hermano, de verdad que el Señor nos ayude a creer todo esto que estamos viendo. Porque estoy seguro que muchos ya lo conocemos. Pero de verdad que se haga real en nuestro corazón. Entonces debemos renunciar al pecado. Romanos 6. Quiero que vayamos a Romanos 6. Y esta mañana vamos a ver muchos versículos porque no quisiera hablar cosas que no diga la palabra del Señor. El 6:2 dice, estamos viendo que, recuerden, estamos viendo que somos defensores de la verdad. Y estamos viendo que defendemos la verdad con nuestra vida. Y estamos viendo que renunciando al pecado, en lo personal, primero, es como defendemos la verdad. Romanos 6:2 dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice la segunda parte. Hermano, hemos muerto al pecado. El 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hemos muerto al pecado, no debemos servir más al pecado. El 7 de Romanos 6 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado por él, justificado del pecado. El Señor nos ha declarado justo por la sangre de Cristo. No podemos seguir siendo esclavos del pecado. Es nuestro deber no ser esclavos del pecado. El 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no puede ser nuestro Señor. La preocupación se convierte en pecado cuando es nuestro Señor, cuando está por encima de nuestra fe en Cristo. La frustración es un pecado cuando en nuestra mente es más grande que Cristo. El versículo 10 de Romanos 6, porque en cuanto murió el pecado, porque en cuanto murió, habla de Cristo, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. El 6:18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hermano, entonces hay muchísimos versículos que hablan de que hemos muerto al pecado, que no podemos seguir pecando, que debemos renunciar al pecado. Yo no sé, cada uno tiene sus propias debilidades, pero de manera general debemos dejar, si hay un pecado que está siendo nuestro Señor, hermano, debemos inclinar nuestra cabeza, nuestras rodillas y pedir la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, porque si somos salvos, hemos muerto al pecado.
Entonces dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación y para enseñarnos a vivir en la piedad, es decir, renunciando al pecado. Pero bien, hemos muerto al pecado, ya no se enseñorea sobre nosotros, dice Romanos 6, ¿por qué sigo pecando? Yo lo intento y vuelvo a pecar. Y me acerco a Cristo y vuelvo a hacer lo mismo, y vuelvo a hacer lo mismo, y vuelvo a hacer lo mismo. ¿Por qué? ¿Se han preguntado eso? Yo sí, todos los días. Y ahí es donde, después que la palabra del Señor nos ha dado, ahora nos va a reconfortar. Después que uno se da cuenta que pecó y viene el arrepentimiento y uno dice, Señor, ya no puedo ni acercarme a ti. Me siento sucio. De nuevo pequé contra ti. No es primera vez que lo hago. Lo he hecho una y otra vez. Señor, ¿cómo es posible que siga pecando si soy salvo? Si tu palabra dice que he muerto al pecado, ¿cómo es posible que otra vez haya pecado? Y el que escribió la mitad o más de la mitad del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, también se preguntaba lo mismo. Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hermano, tenemos una batalla interna que es muy fuerte. Por una parte, somos redimidos, el Señor nos ha redimido y una parte profunda de nosotros quiere hacer el bien, queremos agradar a nuestro Señor, pero algo nos hace no hacerlo. El versículo 18, de ahí estamos en Romanos 7, el versículo 18 dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El que está hablando aquí es un cristiano, hermano, que no entiende por qué sigue pecando, que quiere entender. Esta persona y todo cristiano anhela hacer cosas buenas, anhela defender la sana doctrina con su vida, pero se encuentra haciendo cosas malas. Dice el versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Hermano, esto no es una licencia para pecar, pero cuando hay este sentimiento en nosotros, llamémosle así, de que pecamos y nos arrepentimos y nos duele, es porque el Espíritu Santo mora en nosotros. La persona que no tiene a Cristo, hermano, no tiene este sentimiento. Ella puede pecar y como si nada pasara. Dice, la persona no cristiana no puede, no se arrepiente de este pecado porque dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. No pueden sentir esto, hermano. Nosotros los cristianos somos privilegiados de poder arrepentirnos, de que la luz de Cristo haya llegado y podamos entender que lo que estamos haciendo está mal. En Romanos 3, la persona mala no anhela hacer las cosas buenas. Solo un cristiano anhela hacer las cosas buenas. No hay justo, dice, ni aún uno. Dice que todo acerca de ello es malo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El que no es cristiano no busca a Dios. Nadie busca los propósitos de Dios, la ley santa de Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No les importa a Dios o su ley. Entonces, hermano, que el pecado aún se cuelga de nosotros.
aunque todavía hay esos restos de maldad en nosotros, de querer hacer lo malo, también hay un arrepentimiento que debe ser diario en nosotros. Si hay eso en nuestra vida, debemos agradecer a Dios porque de verdad su Espíritu Santo nos está confrontando. Entonces renunciar al pecado significa esto. A pesar de mis debilidades, Señor, perdóname todos los días por lo malo que hago y ayúdame a hacer lo que quiero hacer, a hacer lo bueno, a defender tu verdad, a defender que tú estás en mi vida. Y Pablo sigue diciendo en el capítulo 7, versículo 24. Miren esta expresión de un cristiano, de un apóstol, Romanos 7, 24, 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, es alguien que ama la ley de Dios, alguien que quiere obedecer a Dios, pero es jalado por el pecado, ¿no? Eso somos nosotros. Es una batalla, un alma en conflicto, es una lucha en el corazón, un conflicto real, intenso, del que tenemos todos los días. Es una guerra, ¿no? Esta mañana escuchamos, ¿no? Estados Unidos ya atacó a Irán. Rusia dijo que si Estados Unidos atacaba, él también iba a tomar represalias. Hermano, todos vamos a morir al final. Pero esta guerra, hermano, es diaria en nosotros. Es una guerra más fuerte. ¿Saben por qué? Porque es una guerra para la eternidad, ¿no? Y el versículo 25 dice, gracias doy a Jesucristo. Miserable de mí, yo no puedo, pero gracias doy a Jesucristo. Aquí el pastor MacArthur dice de este texto, quien ve con tanta claridad la incapacidad de su carne en contraste a la santidad del estándar divino, entre más maduro es él y entre más maduro es él, mayor será su sensibilidad ante sus propias faltas. Lo que quiere decir, hermano, mientras más nos acercamos a Dios, mientras más leemos su palabra, nos sentimos que nos falta mucho, ¿no? ¿Saben cuál es lo peligroso? Cuando creemos que estamos bien. Cuando creemos que estamos perfectos en nuestra zona de confort, le llama al mundo, ¿no? Cuando estamos ahí, hermano, dicen, yo estoy bien, estoy sirviendo en la iglesia, enseño, mi familia va bien, voy bien. Ahí dice Pablo a Timoteo, ¿no? Que Timoteo también era un pastor. Cuídate de ti mismo, apártate de estas cosas. Entonces, hermanos, debemos de cuidarnos. Es más peligroso este tipo de cristianos que creen que ya son perfectos. Pero este que dice, miserable de mí, es alguien necesitado de Cristo. Como les decía, no es una licencia para pecar, sino más bien es una batalla que debemos luchar todos los días con Cristo. El evangelista Charles Spurgeon dice, oh, si Dios pusiera mi salvación en mis manos, estaría perdido en 10 minutos. Pero mi salvación no está allí, está en las manos de Cristo. Amén. El pastor Paul Washer dice, contemplo mi vida y veo los innumerables fracasos y pecados. Solo tengo una esperanza, que Jesús derramó su sangre por mi alma. Él es el único consuelo después de todos estos años. Solo Cristo, hermano, para salvarnos, pero es nuestro deber arrepentirnos, luchar contra este pecado. Si usted dice, bueno, no es mi culpa, yo peco, sigue habiendo pecado en mí, total, Cristo ya me salvó, usted no es cristiano. Usted no ama a Cristo. Es como decir, a ver, mi esposa me va a perdonar, así que la voy a engañar, total, ella me perdona. No la ama, no está comprometido.
Es así, si pensamos de esa forma, si vemos estos versículos, porque son peligrosos a veces estos versículos, ¿no? No es una licencia para pecar, es un peligro entenderlos mal, ¿no? Si usted lo entiende, no, Cristo ya me salvó, viva la vida, hago lo que quiero. Usted no es cristiano, usted no ama a Cristo. Si a usted no le importa la salvación de los demás, probablemente tampoco es cristiano. Porque si hay algo de lo que Cristo está pendiente es de la salvación de sus escogidos. Es más, Él vino a morir por su iglesia. Si no amamos a la iglesia, debemos acercarnos a Él y pedirle perdón. Si no queremos defender la sana doctrina con nuestra vida, si no queremos renunciar al pecado, hay algo mal en nosotros, ¿no? Pero gracias doy a Jesucristo, dice el que escribe esto. Gracias a Jesucristo que podemos luchar contra el pecado y que podemos entender que somos pecadores. Entonces debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para que la verdad de Dios sea real en nuestra vida y para que el mundo pueda ver que esto es real. Son las 12:20. Tengo un punto más, hermano, no sé si da tiempo. ¿Hasta qué hora tenemos? Bien, vamos a hacerlo rápido. Entonces hemos visto que debemos renunciar al pecado. Y el segundo punto dice, siendo celoso de buenas obras, mostrar a Cristo con nuestras actitudes, con nuestro testimonio. Versículo 14, hermano. Por favor, el Tito 2:14. Hermano, por favor. Él se dio por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad, purificar para sí un pueblo, para posesión suya, celoso de buenas obras. Amén. Entonces, ya que hemos entendido, hermano, personalmente debemos renunciar al pecado. Y esto debemos hacia los demás, habla de buenas obras. Nuestra preocupación debe ser la buena obra. Y esto en este capítulo habla de la actitud de los cristianos hacia los demás, ¿no? Está hablando de cómo debe ser la actitud de los obispos, cómo debe ser la actitud de los ancianos, de las ancianas, en los versículos 1 al 10. Y estas actitudes que vamos a ver tienen tres objetivos. En el versículo 11:5 dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermano, hoy en día vemos cómo se hacen burla de Dios, burla de la palabra de Dios, en todos los actos de la televisión. Y en parte es nuestra responsabilidad porque la iglesia no está mostrando con sus actitudes la verdad de Dios, ¿no? El segundo objetivo de las buenas obras, de las buenas actitudes, es para que se avergüence de esos que hablan, esos que blasfeman contra Dios, se avergüencen de hablar mal de nosotros, para que no tengan nada que decir contra nosotros. Por eso escribe el apóstol Pablo esto, el Espíritu Santo escribe, que no tengan nada malo que decir de los cristianos, ¿no? Hoy en día le hemos dado mucho de qué hablar, mucha tela por cortar por nuestras actitudes, ¿no? Porque vivimos igual que ellos. Y el tercer objetivo es que adornemos la doctrina de Dios, nuestro Salvador, ¿no? Con nuestras actitudes adornamos la doctrina. Dice, si predicamos que Cristo murió, resucitó y nos ha transformado la vida y actuamos conforme a esto, entonces estamos adornando esa doctrina. Y vamos a leer el versículo 1, 11:1, Tito 11:1.
Perdón, 2:1. 2:1. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El 2, aquí habla de los ancianos, aquí está hablando de ancianos, edad, de personas mayores, ¿no? No de pastores. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Entonces está diciendo, sobrios, que no toman decisiones a la ligera, ¿no? Que no se desesperan, que van con tranquilidad, ¿no? Esas son las buenas obras que pide para los ancianos, de gozarse a pesar de los problemas, ¿no? De gozarse porque Cristo me está transformando. Esa actitud pide para los ancianos. Tienen clara la película, no un loco de esos que anda por ahí haciendo barbaridades, ¿no? Entonces eso muestra que el amor de Cristo vive en esa persona. El versículo 3 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. No sean metiches. ¿Cómo dicen aquí a los que se meten en la vida de los demás? Cotillas. No anden hablando mal para los vecinos, no se metan en la vida de los demás, ¿no? El versículo 4 dice que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos. Miren la responsabilidad que tienen las hermanas mayores, ¿no? Ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, sujetas a su marido para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, ¿no? Muchas veces los jóvenes creen que tienen la razón en todo y que los demás están equivocados. Eso no es prudencia, ¿no? Y aquí la palabra del Señor pide prudencia, jóvenes que muestren el amor de Cristo, que defiendan la verdad con su prudencia, con su vida. Presentándote tú, dice el versículo 7, en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad. Versículo 8, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada que decir de vosotros. Hermano, resumen para toda la iglesia, esto no es para obispos, pastores, maestros, para toda la iglesia. Necesitamos actuar de una forma que la gente vea que Cristo mora en nuestra vida. Esas son las buenas obras que nos está hablando aquí, para que la palabra del Señor no sea blasfemada, para que adornemos la palabra del Señor. Ese es nuestro deber, eso es lo que defendemos, hermanos, eso es la práctica. Entonces, si tú eres iglesia, hermano, y yo soy iglesia, tenemos que renunciar al pecado, tenemos que luchar contra el pecado con la ayuda de nuestro Salvador Jesucristo, y debemos pensar que nuestra preocupación sea las buenas obras, nuestra actitud hacia los demás. Y si hay alguno que aún no tiene a Cristo en su corazón, que aún no ha entendido el Evangelio, en el mundo hay dos grupos de personas, unos que son iglesia y otros que no son iglesia. Todos pecadores al fin, pero la diferencia es que en la iglesia tenemos a Cristo y un día nuestros cuerpos van a ser glorificados, seremos transformados. Los que mueran igual serán recibidos en gloria, los que mueran con Cristo. Pero los que no son iglesia les espera algo muy duro para la eternidad. Vale la pena ser iglesia. Es responsabilidad, pero vale la pena. Tenemos una vida eterna con Cristo. Amén. Pueden ponerse de pie.